Daniel Agramón. Tantas cosas quisiéramos decir aprovechando de esta oportunidad, pero todos deseamos escucharlos. De manera muy especial también quiero saludar a nuestro secretario de la Comunidad Andina, el doctor Walker San Miguel, que se encuentra desde Lima acompañándonos juntamente con un importante grupo de personalidades que están acompañando desde la CAN esta conferencia. Saludar en Sucre a nuestro vicerrector, el doctor Villalta, al licenciado Enrique Durán, nuestro secretario general, es decir, nuestro comité académico está presente en este evento. Y en Santa Cruz también nuestra sede académica que va a poder participar, igual que todas y todos en este diálogo, después de haber escuchado a nuestro primero procurador, doctor Pablo Menacho. Yo les ruego, para poder acelerar esto, yo voy a hacer un poco de maestro de ceremonias, pidiéndole por favor que pueda apersonarse acá para temas que tienen que ver con imagen. Reiterar nuestro saludo a la Secretaría General de la CAN. Muchas gracias, por favor, el micrófono es suyo. Muy buenas noches a todos. Un gran saludo a nuestro anfitrión, el doctor Gutiérrez Sardán, por la invitación. Nuestros agradecimientos por darnos la oportunidad de venir a conversar sobre este tema tan importante para el Estado boliviano. Un saludo a nuestro ministro de Justicia y Transparencia Institucional, el doctor Héctor Arce, para nuestros directores académicos de aquí de la Universidad Andina, el licenciado, el doctor Cristian Flores y el licenciado Daniel Agramón, quienes también participaron de esta iniciativa de poder conversar con ustedes el día de hoy el tema que nos ocupa. Un saludo a nuestro secretario general de la Comunidad Andina, el doctor Walker San Miguel, que está conectado con nosotros en este momento, a los compañeros que nos siguen desde Sucre, desde Santa Cruz y desde Lima el día de hoy. Un saludo especial para todos ellos también. Tenía una presentación, no sé si va a ser posible ponerla en pantalla, pero mientras la ponen, un poco explicar la modalidad que vamos a desarrollar el día de hoy. Yo empezaré con algunos elementos técnicos, con algunos antecedentes sobre la demanda marítima, sobre ciertos documentos relevantes que se utilizaron para llevar adelante la demanda ante la Corte Internacional de Justicia, y luego concluirá la presentación el ministro Héctor Arce con los antecedentes históricos y con los argumentos de fondo que fueron planteados ante la Corte Internacional de Justicia. Un día como hoy, del año 2013, el Estado Plurinacional de Bolivia iniciaba los procedimientos ante la Corte Internacional de Justicia a través de la presentación de un documento breve, como se estila ante la Corte Internacional, en el que explicaba cuál era la demanda, cuál era el contenido de esa demanda que iba a llevar ante la Corte Internacional de Justicia. Y lo que planteaba ese documento era que se estaba sometiendo ante la Corte Internacional de Justicia una aplicación iniciando procedimientos en contra de la República de Chile. El alcance de la demanda marítima ya estaba delimitado en este documento y se establecía que la aplicación concernía a la obligación de Chile de negociar de buena fe y efectivamente con Bolivia en orden de llegar a un acuerdo que garantice a Bolivia un acceso plenamente soberano al Océano Pacífico. Así iniciaba Bolivia básicamente su demanda
ante el organismo más alto, un órgano integrante de las Naciones Unidas, un órgano judicial internacional, el organismo judicial internacional más alto que ha creado la humanidad para que los estados puedan resolver sus controversias. En ese sentido, el asunto presentado por el Estado boliviano descansa sobre tres pilares fundamentales. En primer lugar, la existencia de una obligación, la obligación que tiene Chile de negociar con Bolivia, el incumplimiento de esa obligación por parte de Chile y el deber de Chile de cumplir con esa obligación. Esos tres elementos básicos fueron presentados por el Estado boliviano con el documento que daba inicio a su demanda marítima. Como ustedes recuerdan, hubo una primera posición del Estado chileno con relación a la posibilidad de que la Corte Internacional de Justicia pudiese conocer esta demanda interpuesta por Bolivia. Según el estatuto de la Corte Internacional de Justicia, se establece que las excepciones a la jurisdicción de la Corte tienen que ser conocidas y resueltas de manera previa. Y Bolivia planteó de que, a diferencia de lo que planteaba Chile, de que el tema estaba resuelto, puesto que existe el Tratado de 1904 y que resolvía cualquier diferencia con el Estado boliviano, Bolivia delimitó el alcance de su demanda. Bolivia señaló que la negación de Chile de su obligación de entrar en negociaciones concernientes al acceso plenamente soberano de Bolivia al Océano Pacífico evidencia una diferencia fundamental de puntos de vista. Esto era lo que configuraba esencialmente la diferencia entre el Estado boliviano y la República de Chile. ¿En qué se basó el Estado boliviano para llevar adelante su demanda? En primer lugar, el documento principal y fundamental para que Bolivia pudiese acceder a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia fue el conocido Pacto de Bogotá, o Tratado Interamericano de Soluciones Pacíficas de 40 de abril de 1948. ¿Qué establece este Pacto de Bogotá? Establece que todas las partes tienen la obligación de que aquellas diferencias que no puedan ser resueltas por medio de la negociación, que a criterio de las partes no puedan ser resueltas por medio de la negociación, puedan ser sometidas a uno de los diferentes mecanismos de soluciones pacíficas establecidos en el Pacto de Bogotá. Uno de esos mecanismos, probablemente el principal mecanismo establecido dentro del Pacto de Bogotá, es la resolución judicial, es decir, la posibilidad de abrir la jurisdicción y competencia de la Corte Internacional de Justicia para que las partes le puedan someter a esta instancia cualquiera de sus controversias. Y este tratado establecía lo siguiente: de conformidad con el artículo 2 del artículo 36 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, las altas partes contratantes declaran que reconocen respecto a cualquier otro Estado americano como obligatoria ipso facto, mientras esté vigente el presente tratado, la jurisdicción de la expresada Corte en todas las controversias de orden jurídico que surgen entre ellas y que versen sobre, inciso A, la interpretación de un tratado, inciso B, cualquier cuestión de derecho internacional, inciso C, la existencia de todo hecho que, si fuera establecido, constituiría la violación de una obligación internacional, e inciso D, la naturaleza o extensión de la reparación que ha de hacerse por el quebrantamiento de una obligación internacional. Y como ustedes saben, el término cualquier cuestión de derecho internacional es un término bastante amplio que justamente fue el que permitió este acceso del Estado boliviano a la competencia de la Corte. Otro aspecto necesario para comprender esta demanda iniciada por el Estado boliviano y el objeto de la demanda de que Chile negocie de buena fe un acceso soberano para Bolivia al Océano Pacífico es que esta demanda presentada por el Estado boliviano es totalmente independiente del Tratado de Límites de 1904. Y por esta razón, justamente en su documento de aplicación inicial, el Estado boliviano se reservó el derecho de que de solicitar ante el tribunal establecido por el Tratado de 1920, en el caso de cualquier otra demanda que surja
por efectos de ese tratado en particular. Entonces hay una diferencia entre la controversia planteada por el Estado boliviano de negociar el marco del Pacto de Bogotá y cualesquier otras controversias referidas al cumplimiento y ejecución del Tratado de 1904. ¿Qué es la Corte Internacional de Justicia? Bueno, pues la Corte Internacional de Justicia es un órgano colegiado de las Naciones Unidas que está compuesto por 15 jueces. Son estos 15 jueces de diferentes nacionalidades que van a resolver el caso presentado por Bolivia ante dicha instancia internacional. Estos jueces son elegidos por un periodo de 9 años, cada uno de los jueces, y su elección conlleva uno de los mecanismos más complejos para elección de autoridades en el marco del sistema de Naciones Unidas. Es la única elección que se lleva adelante simultáneamente por dos órganos de las Naciones Unidas. Son la Asamblea General y el Consejo de Seguridad quienes votan simultáneamente a objeto de elegir a los jueces de la Corte Internacional de Justicia. ¿Cómo se lleva adelante este tipo de procedimiento? Ustedes saben que la Corte Internacional de Justicia está creada por la Carta de las Naciones Unidas, que tiene como anexo el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Al ser el órgano que dirime las controversias y los conflictos internacionales entre los estados, los dos principales instrumentos de creación de la Organización de las Naciones Unidas contemplan el funcionamiento, la organización y el procedimiento a través del cual la Corte Internacional de Justicia lleva adelante sus actividades. En primer lugar, es necesario comprender que en la Corte se litiga esencialmente en dos idiomas. El francés y el inglés son los idiomas oficiales bajo los que las partes, los estados litigan ante la Corte Internacional de Justicia. El procedimiento que contempla la Corte Internacional de Justicia está compuesto tanto por una fase escrita como una fase oral. La fase escrita puede comprender solamente una ronda de escritos por parte de las partes que litigan, una memoria y una contestación. En el caso de Bolivia, cada una de las partes, tanto Bolivia como Chile, tuvieron la oportunidad de presentar dos rondas de escritos. El Estado boliviano presentó su memoria y presentó una réplica, y Chile presentó la contestación y presentó una dúplica. Luego de ello se contempla la posibilidad de llevar adelante la fase oral, es decir, aquella fase presencial en que las partes directamente exponen sus argumentos, aquellos que hubieran quedado más o menos controvertidos o existe una necesidad de clarificar algunos puntos por parte de los estados, los presentan de manera oral bajo el principio de oralidad y de inmediatez ante la Corte Internacional de Justicia. Las partes presentan sus documentos no solamente para la Corte Internacional de Justicia, sino que todos estos documentos, todos estos memoriales, toda la prueba que se presenta a la Corte también se hace llegar en copia a la contraparte. Y finalmente, como ustedes han visto en las audiencias que se llevaron en marzo, la parte le otorga la posibilidad a las partes que en audiencia también tengan rondas similares. Es decir, una parte inicia la fase oral, la contraparte contesta, y existe una fase de réplica y dúplica también durante las audiencias orales. Chile y Bolivia han contado con complejos equipos de defensa, tanto la parte boliviana como parte demandante, como Chile como parte demandada, y han hecho uso de una serie de mecanismos de consultas internas dentro de sus estados para poder llevar adelante su defensa. En el caso de Chile, la defensa chilena se apoya principalmente en el trabajo que hace el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, a diferencia de Bolivia, que tiene un equipo que el propio Estado boliviano ha elegido en base a una serie de, a un trabajo bastante amplio de conocer a los distintos abogados, de analizar sus perfiles, etcétera, etcétera. Chile, por su parte, dejó este trabajo en un estudio jurídico internacional, Freshfield, que ponía en consulta y recomendaba a ciertos abogados y ciertos juristas internacionales para que ellos de ahí puedan decidir quiénes se iban a hacer cargo de el trabajo de defensa.
Tenía un comité de asesores que también estaba compuesto por ex cancilleres y ex presidentes y, bueno, sus abogados internacionales a través de los cuales llevaron adelante la defensa. Las partes dentro de este mecanismo, dentro de este tipo de procedimientos, los estados designan agentes que son los portavoces de los estados dentro de los procedimientos. En el caso de Chile, hubo una serie de agentes, tuvieron cambios, a diferencia de Bolivia, que se mantuvo con el agente de inicio y terminó con ese mismo agente. En el caso de Chile, hubieron varios agentes y concluyeron la demanda marítima con el último agente, el señor Claudio Grossman, un profesor de Derecho Internacional que durante mucho tiempo ejerció la cátedra dentro de la carrera de Derecho de la American University en los Estados Unidos, y a través de la señora María Teresa Infante, una académica chilena de la Academia Diplomática de ese país. Su equipo de abogados, el equipo de abogados de Chile, estaba compuesto por 7 juristas internacionales de diversas nacionalidades, principalmente franceses e ingleses, que son los que ustedes han podido ver, se han hecho seguimiento a las audiencias que se llevaron adelante el mes de marzo, integrados por este estudio jurídico internacional. En el caso de Bolivia, se llevó adelante también un amplio y complejo mecanismo institucional a través del cual el Estado boliviano fue tomando las decisiones y llevando adelante su defensa, es decir, más bien su demanda a nivel internacional. Los principales organismos o instituciones en los cuales se apoyó el Estado boliviano para llevar adelante su demanda marítima fue, lógicamente, en primer lugar, la Presidencia del Estado, ¿no? El principal impulsor de la demanda marítima fue el presidente Morales. Él fue quien tomó la decisión, a partir del año 2011, de llevar adelante esta demanda en contra de Chile, luego de una serie de incumplimientos, luego de un largo historial de incumplimientos por parte de Chile de mantener su palabra de negociar con Bolivia un acceso soberano al Océano Pacífico. Otra institución importante, el Ministerio de Relaciones Exteriores, en cuyo seno funciona la Dirección de Reivindicación Marítima, DIREMAR, quien era la encargada de llevar adelante todo el trabajo técnico de defensa, y el Consejo Marítimo, que estaba integrado por una serie de entidades e instituciones, entre las cuales se encontraba el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Justicia, a la cabeza del doctor Arce, la Procuraduría General del Estado, el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Gobierno, es decir, una serie de instituciones que fueron llevando adelante y asesorando la toma de decisiones para la demanda marítima. Y obviamente el director de DIREMAR. El equipo jurídico de Bolivia, como les decía, estuvo a la cabeza de 2 agentes, un agente principal que fue el quien llevó adelante el proceso de excepciones preliminares a la jurisdicción de la Corte, y luego un coagente que fue designado luego por el presidente Morales, el agente principal de Bolivia, el doctor Rodríguez Belcé, quien actuó durante todo el procedimiento, y el doctor Sacha Llorenti, que conocen, nuestro actual representante ante las Naciones Unidas y que ha tenido la oportunidad de actuar en al menos un par de oportunidades en la presidencia del Consejo de Seguridad como coagente en la última fase de las audiencias orales de la demanda marítima. Y el equipo jurídico, al igual que Chile, estaba conformado por una serie de grandes profesionales, grandes juristas a nivel internacional, con especialidad en derecho internacional y en temas relacionados con fronteras marítimas. Ustedes conocen, estaba un profesor de nacionalidad española, el doctor Antonio Remiro Brotons, estaba un profesor de nacionalidad francesa, Matías Forteau, la profesora Monique Chemillier, también de nacionalidad francesa, estaban 2 ingleses, el profesor Vaughan Low y la abogada Amy Sanders,
Y finalmente, un abogado internacional de nacionalidad o de origen iraní, el profesor Payam Akhavan. Fueron estas personas las que llevaron adelante todo el proceso de defensa y todo el asesoramiento al Estado boliviano en su demanda marítima. Y fueron ellos, ustedes han visto, quienes actuaron durante las audiencias orales, cada uno llevando adelante ciertos puntos de su especialidad en el marco de esta demanda planteada por el Estado boliviano. Con relación al procedimiento en sí, ustedes recordarán, en julio del año 2014, el Estado chileno objetó la competencia y la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, señalando que la controversia presentada por el Estado boliviano había sido resuelta por un tratado internacional previo. Ese tratado en específico era el Tratado de 1904, y a partir de ahí, tanto Chile como Bolivia presentaron sus observaciones con relación a la presentación del Estado chileno. Algo importante de esta fase de excepciones a la jurisdicción es que hubo un pronunciamiento por parte de la Corte Internacional de Justicia. El 24 de septiembre del año 2015, la Corte emitió una sentencia en la que decidió si tenía o no tenía jurisdicción respecto al caso presentado por el Estado boliviano. Y algunos aspectos sumamente importantes con relación a esta disputa surgieron por efectos de esta sentencia de la Corte. En primer lugar, la Corte dijo, en su párrafo 16, que en 1879 Chile declaró la guerra a Perú y Bolivia, conocida como la Guerra del Pacífico. En el curso de esta guerra, Chile ocupó el territorio costero de Bolivia. Luego, dice que como resultado de estos eventos, Bolivia perdió el control sobre su costa del Pacífico. ¿Qué es lo que hace este párrafo en particular? En primer lugar, que borra de un plumazo cualquier tipo de teorías negacionistas en Chile. Ustedes saben que hay muchos historiadores, profesores, académicos, etcétera, en Chile, que niegan que Bolivia, desde su nacimiento, hubiese tenido un acceso al Océano Pacífico. Lo primero y lo más fundamental que hace esta sentencia es decir que eso no es cierto, que lo evidente es que el Estado boliviano nació con costa, que tenía un acceso al Océano Pacífico, que producto de una guerra injusta, de una invasión, perdió ese acceso. Y desde el momento de esa pérdida, desde el momento en que se genera esa invasión, el Estado boliviano ha estado hasta el día de hoy, y lo estará siempre, solicitando un acceso soberano al Océano Pacífico. Otro aspecto importante de la sentencia del 24 de septiembre del año 2015 es que delimitó el objeto de la controversia, es decir, aquello sobre lo cual la Corte Internacional de Justicia se pronunciará en un futuro laudo. En primer lugar, el párrafo 33 de esa sentencia señala que no corresponde a la Corte predeterminar el resultado de las negociaciones que serán realizadas como resultado de dicha obligación. Es decir, que en caso de que la Corte encuentre que Chile tiene la obligación de negociar, no le va a corresponder a la Corte establecer cuál será el resultado. Y nosotros tenemos una pléyade de promesas durante más de un siglo, donde existe un objeto específico con relación al resultado de esa negociación. Y el párrafo 34, que establece que la Corte concluye que el objeto de la controversia es determinar si Chile está obligado a negociar de buena fe el acceso soberano de Bolivia al Océano Pacífico, y en caso de que dicha obligación exista, si Chile la ha incumplido. Entonces ya la Corte lo que hace es sacar de la controversia el argumento de Chile de que la controversia estaba resuelta con el Tratado de 1904. Lo que la Corte le dice a Chile en realidad es no, existe el día de hoy una controversia entre el Estado boliviano y la República de Chile que es distinta a aquello que fue resuelto y pactado en 1904. A partir de estos razonamientos, la Corte concluyó por 14 votos contra 2 de que
rechazaba la excepción preliminar presentada por el Estado chileno y se declaraba competente sobre la base del artículo 31 del Pacto de Bogotá para conocer la aplicación presentada por el Estado boliviano el 24 de abril del año 2013, ¿no? En ese sentido, fue una sentencia sumamente favorable, con una alta aceptación, 14 votos contra 2, de quienes tomaron la decisión respecto a las excepciones preliminares planteadas por la República de Chile. Para finalizar, simplemente hacer recuerdo a todas las actuaciones, respecto a todas las actuaciones procesales que se tuvieron en este proceso. El 24 de abril del año 2013 se inició el procedimiento. El 17 de abril del año 2014 Bolivia presentó su memoria. El 15 de julio del 2014 Chile presentó su objeción preliminar. El 7 de noviembre del 2014 Bolivia contestó a la objeción preliminar. Del 4 al 8 de mayo del 2015 se llevaron adelante las audiencias sobre objeciones preliminares y la sentencia se emitió el 24 de septiembre del año 2015. Luego, el 13 de julio del 2016, Chile contestó a la memoria presentada por Bolivia. El 21 de marzo del año 2017, Bolivia presentó su réplica. El 15 de septiembre del 2017, Chile presentó su dúplica y, como ya saben, del 19 al 28 de marzo de este año se llevó adelante la audiencia de fondo en el caso del acceso, de la obligación de negociar el acceso soberano al Océano Pacífico. Con eso concluyo mi alocución y cedo la palabra y el atril a nuestro ministro de Justicia. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, muy buenas noches. Saludar en principio a nuestro rector de la Universidad Andina, Simón Bolívar, profesor, al doctor, colega y amigo, al doctor José Luis Gutiérrez Sardán. Saludar al Procurador General del Estado, al doctor Menacho, a las autoridades académicas de la universidad. Saludar a las personas que están a distancia siguiendo esta charla, esta conferencia, especial al colega y amigo, doctor Walker San Miguel Rodríguez, quien se encuentra en Lima, gracias a las ventajas de la tecnología, en las cuales nuestro doctor Gutiérrez es un fanático entusiasta. Y ahí los vemos, ¿no? Está Lima, está Sucre, está Santa Cruz. Un saludo para todas estas unidades académicas y en especial, reitero, para la comunidad andina, de la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones, allá en Lima, Perú. Yo voy a tratar de ser también lo más breve posible. Voy a dividir esta charla en dos partes. Voy a hablarles un poco de historia y un poco de derecho. Y vamos a tratar de, conjuntamente con ustedes, sacar algunas conclusiones. Empecemos hablando un poco de historia. ¿Dónde surge todo este proceso, este desarrollo que lo ha explicado, lo ha narrado el procurador, el doctor Pablo Menacho? En principio, debemos remontarnos al origen de las naciones, ¿no? Ustedes saben, todos los estados latinoamericanos obtuvieron su independencia a principios del siglo antepasado, y por una figura que utilizó fuertemente el libertador Simón Bolívar, el uti possidetis juris, los territorios, los estados, se formaron sobre la base de los antiguos territorios. Y el territorio que correspondía a lo que se conocía en ese momento como el Alto Perú era la Real Audiencia de Charcas. La Real Audiencia de Charcas, que había pasado, después de ser su fundación en el siglo XVI, había pasado
el año 1776, a depender de la jurisdicción del Virreinato del Río de la Plata. La Real Audiencia de Charcas tenía un territorio que lindaba con el Océano Pacífico. Este territorio lo había asumido de una cualidad marítima que tenía el imperio incaico, particularmente la parte del Collasuyo, dentro del gran imperio del Tahuantinsuyo, de los Cuatro Suyos, y que había heredado aún más antes de los asentamientos, posiblemente los pueblos preincaicos, Tiahuanacu, por ejemplo, que se tienen evidencias científicas, tuvieron asentamientos sobre el Valle de Azapa. Es decir, el territorio, la jurisdicción boliviana, con lo que nació la República de Bolivia, fue siempre un territorio unido, conectado, con cualidad marítima, conectado sobre el litoral pacífico. Esa situación se estableció en 4 constituciones chilenas, y esa situación fue considerada en el proceso de construcción de la nación boliviana, tanto el decreto de 9 de febrero de 1825 como el acta de la independencia suscrita finalmente el 6 de agosto de 1825, celebrando un año de la batalla de Junín. La situación empezó a tornarse difícil y complicada cuando los intereses chilenos descubrieron la posibilidad de una gran alianza, obra del mariscal Andrés de Santa Cruz y Calahumana, entre el Perú y Bolivia. Y surgió lo que se conoce en el tiempo como la doctrina Portales. La doctrina Portales fue una ideología, una doctrina chilena que consideraba, como lo dijo textualmente el chileno Portales, que la idea de la unión entre Perú y Bolivia debería desaparecer para siempre del mapa de Latinoamérica. Él dice en su doctrina que Perú y Bolivia unidos serán siempre más que Chile. Y es así que se torpedea y se destruye la idea, finalmente en Yungay, se torpedea la idea de la unión entre estas dos naciones. Y como segunda medida expansionista del Plan Portales, en la década de 1840 se empieza a sembrar la profunda confusión entre el desierto de Atacama, el despoblado de Atacama, como literalmente señalan las constituciones chilenas como el límite más al norte. Chile surgió con límites muy claros y muy precisos, establecidos en 4 constituciones y marcados por la naturaleza. El límite norte, como lo reconocen sus constituciones, fue el paralelo 25, el río Salado, el Valle de Copiapó, al norte del Valle de Copiapó, el despoblado de Atacama o el desierto de Atacama. Ellos nunca tuvieron la capitanía de Chile, que se formó como una figura de jurisdicción, de organización territorial, nunca tuvo territorios más allá del paralelo 25. Pero en la década de 1840, las ansias expansionistas chilenas empezaron a sembrar confusión con una serie de medidas, incluida la de establecer una provincia denominada Atacama para sembrar la confusión. Ese hecho y la nutrida inestabilidad de Bolivia, una inestabilidad que empieza en 1826 y termina justamente después de la guerra en 1880, con un total de 11 constituciones políticas, un total de 32 golpes de Estado en ese periodo, una inestabilidad terrible. Aprovechando esas circunstancias, finalmente Chile logra la confusión y logra la suscripción del primer tratado, el tratado del año 1866. En 1866 se da una figura inédita en el derecho internacional porque se establece un área de medianería para la explotación de los recursos naturales. Situación que genera, obviamente, el antecedente del pretexto que Chile va a utilizar años después en la invasión al puerto de Antofagasta. Entre el paralelo 25 y el paralelo 23 se estableció un área de medianería para la explotación, para el beneficio de la explotación de los recursos naturales, y se fijó la frontera en el paralelo 24. Un nuevo tratado de límites en 1874 trata de corregir esta situación. El primer tratado había sido firmado por el tristemente célebre Mariano Melgarejo, pero no logra finalmente el cometido de establecer un lindero claro y definido
en lo territorial, en lo económico y en lo geográfico político entre Bolivia y Chile. Ustedes conocen muy bien, para hablar muy a grandes rasgos, el año 1877 se da un maremoto, un hecho fortuito que le obliga al gobierno del presidente Daza a crear una nueva contribución. El Tratado de 1874 y un protocolo adicional que firmaron en 1875 había establecido con toda claridad que los beneficios de las contribuciones serían repartidos a mitades y no se crearían modificaciones de esos beneficios. El presidente Daza utiliza una figura diferente porque establece la creación de un nuevo gravamen en base a una emergencia. Chile, bajo diferentes antinomias, no entra directamente al arbitraje, que sí lo establecía el protocolo de 1875, protocolo complementario, y finalmente, ante la decisión soberana del presidente Daza de cancelar la licencia de operación de la Compañía de Salitres y Ferrocarriles de Antofagasta, se desencadena la invasión, una invasión absolutamente injustificada, que no guarda ninguna relación con lo que fue el derecho internacional de esa época. En esa época habría la obligación de haber declarado la guerra, de haber agotado los procedimientos de arbitraje. Esa gesta de la cual nos dice en su discurso desde la moneda el presidente Sebastián Piñera Echenique le hace sentir orgulloso, fue una situación absolutamente vergonzosa de una nación que, siguiendo el plan Portales, que siguiendo su lógica expansionista, finalmente utilizó un pretexto para realizar una invasión cobarde, injustificada, sin ningún aviso previo. Por eso es que el presidente Evo ha ratificado en innumerables ocasiones que lo que ocurrió no fue una guerra, sino fue una invasión injustificada. 3 blindados, 4 embarcaciones en total, una tropa superior, toma la mañana del 14 de febrero de 1879 el puerto de Antofagasta, el lugar donde residía la compañía de Salitres y Ferrocarriles, y en vez de quedarse protegiendo los bienes de esa empresa, se adentra fuertemente en el territorio, toma mejillones, toma cobija y finalmente llega hasta el límite con el Perú, país que entra a la guerra en virtud del tratado de mutua defensa que tenían entre Bolivia y Perú. Como ustedes saben, el resultado de la guerra llevó a que Chile controlara, incluso durante varios meses, varios años, la propia capital del Perú, la ciudad de Lima. El tratado Ancón, suscrito en 1883, finalizó las hostilidades bélicas. Bolivia se había retirado en abril de 1880, la batalla del Alto de la Alianza, y la situación quedó difusa. En 1884 se firma un pacto de tregua bajo la amenaza de nuevas hostilidades. Primera situación injustificada. Primera situación impuesta. Primera situación condicionada por los hechos. En 1895, finalmente, ante la situación geopolítica de la región, ante la inminencia de una guerra entre la Argentina y Chile, Bolivia logra la suscripción de 3 tratados fundamentales, lo que se denominaron los tratados de transferencia de 1895. Bolivia y Chile utilizan un mecanismo que sería más adelante utilizado varias veces para darle el acceso soberano a Bolivia al Océano Pacífico. Las provincias de Tacna y Arica, 2 provincias que en virtud del Tratado de Ancón habían quedado en la indefinición. Sería un plebiscito el que definiría la suerte de estas 2 provincias, serían finalmente el objeto una y otra vez hasta 1929, como vamos a ver, de la constante disputa y la posibilidad de que Bolivia obtenga un acceso soberano sobre el Océano Pacífico. Esas 2 provincias y finalmente un territorio por el límite entre Perú y Chile que fuera firmado en el Tratado de Lima del año 1929 más adelante. La Argentina y Chile estaban a un punto de enfrentarse bélicamente, en una de las confrontaciones bélicas más terribles que hubieran ocurrido en ese tiempo en la región. Y ahí Chile hábilmente desarrolló lo que se conoce en la historia como la política boliviana,
una política de acercarse a Bolivia, y los tratados de transferencia de 1895 son resultados de esa política. Un hecho que ocurre entre las dos naciones, el abrazo del estrecho entre los presidentes Julio Argentino Roca y Errázuriz Serauchen a finales del año 1899, y la paz que se firma entre Argentina y Chile. Nunca habían llegado a enfrentarse, pero firman un armisticio, lo que se conoció en la historia como el abrazo del estrecho, en el extremo sur del continente, hacen que Chile pierda el interés en obrar su compromiso, cumplir un tratado firmado, suscrito, ratificado por su parlamento y registrado en su Cancillería. Este hecho, sumado a la inestabilidad política de Bolivia, no nos olvidemos de que quienes se habían opuesto férrea y tenazmente a los tratados de 1895 eran los liberales, que querían derrocar 20 años de los gobiernos conservadores, particularmente el gobierno al último del presidente Severo Fernández Alonso. Prometieron una serie de situaciones que nunca cumplieron en el paso del tiempo. Ahí están las grandes promesas de José Manuel Pando. La primera, recuperar el mar por las armas. Por eso se opusieron los liberales a la firma de los tratados de transferencia. La segunda, mejores condiciones de vida para los indígenas. Y la tercera, la más importante, la que generó el enfrentamiento y la guerra civil del año 1899, el que Bolivia ingresara en un Estado federal, pasara de ser un Estado unitario a ser un Estado federal. Pues José Manuel Pando traicionó sus tres ofertas. Bolivia nunca entró a ser un Estado federal. Lucio Pérez Velasco definió en la Asamblea Deliberante de finales de 1899 que Bolivia quedara en un Estado, en la forma de un Estado unitario concentrado. El gran elemento movilizador fue traicionado por los liberales. Un segundo elemento, hay reivindicaciones para los indígenas, todo lo contrario, los indígenas siguieron en las peores condiciones de vida, y el gran líder, aliado y artífice del triunfo de los liberales y el Ejército del Norte en la Revolución Federal, Zárate Vilca, ¿no es cierto?, fue asesinado en el trayecto de La Paz a Oruro, disque en plan fuga. Y finalmente, la última traición, es el sucesor liberal de José Manuel Pando, Ismael Montes, quien finalmente ha de firmar el 20 de octubre de 1904 el Tratado de Paz y Amistad, entre comillas, de paz y amistad entre Bolivia y Chile. Bajo esa figura y bajo una soledad absoluta en la que se encuentra Bolivia y bajo una amenaza constante y reiterada de Chile, hay que leer la carta, esa célebre carta de Abraham Coney, ¿no es cierto?, de prepotencia, de abuso, de irracionalidad que reflejaba la política de Santiago. Finalmente, y por las contradicciones internas, Bolivia suscribe el Tratado de 1904. Un tratado que el presidente Evo lo ha calificado como impuesto, injusto e incumplido. Analicemos estas tres características. ¿Es un tratado impuesto? Hay que considerar las condiciones en las que se encontraba la nación boliviana después de que Chile y Argentina se habían dado el abrazo del estrecho, después de la debacle que significó la Revolución Federal o la Guerra Federal y el antecedente que les acabo de contar hace un momento, después del ahogamiento económico que nos imponía el dogal aduanero al cual estaba sometido Bolivia como una fuerte medida de presión de parte de Chile para ceder finalmente su litoral, las condiciones económicas, militares, políticas del continente generaron pues una imposición, ¿no es cierto?, de un tratado que, además de ser impuesto por las condiciones, el aislamiento, la soledad de Bolivia y las condiciones agresivas y opresoras de Chile, fue un tratado injusto. ¿O es justo entregar las tremendas riquezas que tiene el litoral boliviano, lo que en algún momento llamó, principalmente el cobre, lo que llamó el presidente Salvador Allende, el sueldo de Chile, entregar 120,000 kilómetros cuadrados, 400 kilómetros de costa, por un libre tránsito a medias, por 300,000 libras esterlinas, por la construcción de un ferrocarril y por la garantía de un 5% para construir otros ferrocarriles? ¿En alguna mente humana, en alguna razón humana puede entenderse de que esa es una situación justa? Por supuesto que no. Y es un tratado incumplido. Si no, analicen ustedes lo que dice el tratado y lo que pasa en nuestros días, hoy en nuestros días, más de 100 años después de la firma del tratado de 1904. La situación que pasan nuestros camioneros, la situación que pasan nuestros transportistas, la humillación que viven
los perjuicios que vivimos por los paros constantes a los que el gobierno chileno no soluciona, por las políticas privatizadoras liberales que tiene la nación trasandina. En realidad, lo que afirma el presidente es una mera verdad a la luz de los hechos y la razón, más allá de las consideraciones jurídicas, a la luz de la razón, que es el elemento principal que debe guiar nuestros actos. Es un tratado impuesto, injusto e incumplido. Pero como es de esa naturaleza, un tratado de esas características no iba a llevar lejos. Si bien el tratado, que es la bandera principal, el alfa y omega de las relaciones entre Bolivia y Chile, es un tratado firme que Bolivia ha respetado, este tratado, en los hechos, no solucionó el derecho subyacente. El derecho subyacente que venía de 1895, que venía de la política boliviana, que venía del Pacto de Tregua de 1884. Bolivia ya, en el año 1910, reclama a través de un célebre documento, el Memorándum Sánchez Bustamante, el derecho que tenemos de obtener un acceso soberano al Océano Pacífico. Pero el elemento clave que nos interesa para llevar adelante esta demanda que ha narrado el procurador está en los reconocimientos de Chile, en las acciones de Chile, en todo lo que Chile ha generado jurídicamente y que significan la sólida base de una demanda que el presidente Evo Morales ha presentado un día como hoy día es 24 de abril. Exactamente hace 5 años se presentó en La Haya, en el Reino de Holanda, la sede de la Corte Internacional de Justicia, esta demanda que, como vamos a ver, a la luz del derecho, la justicia y la historia, es una demanda victoriosa y vencedora, que a diferencia de algunas críticas aisladas de personas que quizá por un espíritu mezquino no reconocen en un presidente indígena todo lo que se ha construido para la nación boliviana, más allá de esos criterios, es una demanda que con toda seguridad nos pone en el camino a llegar a obtener un acceso soberano al Océano Pacífico. El año 1920 se da un primer hecho. Voy a mencionarles solamente algunos hechos por razones de tiempo. Voy a saltarme varios de los actos jurídicos que generan la base de nuestra demanda, por respeto al tiempo de ustedes, para no cansarlos, y también a nuestros amigos que están, porque no se duerma nuestro querido doctor Walker San Miguel. Saludos. No se preocupe, doctor, quiero participar después. Muchas gracias. Con Walker hicimos gabinetes durante muchos años con el presidente Evo, desde las 5 de la mañana, y siempre me tocaba despertarlo yo a él o él a mí, así que estoy nada más recordando viejos tiempos, estimado Walker. No, se está confundiendo con don Andrés Solís Rada, nuestro difunto colega. Varias veces, hay pruebas. Bueno, en 1920, para recortar algunos de los episodios claves, se da un primer documento, un acta protocolizada, un documento jurídico con total y plena valía, mediante el cual, nuevamente sobre lo que les decía, las provincias de Tacna y Arica que seguían en debate, que no habían sido discutidas, Chile se compromete a negociar con Bolivia para, sin afectar, la primera vez que se menciona, con toda claridad, sin afectar el régimen establecido por el Tratado de 1904, conceder a Bolivia un acceso libre y soberano al Océano Pacífico, sacrificando, decía textualmente ese documento, una parte importante de la provincia de Arica, una de las 2 provincias cautivas, como llaman en el Perú, que estaba todavía en definición. Es un documento que, más allá del reclamo boliviano que se da ya en la época de Sánchez Bustamante, se consolida como un documento, un acuerdo suscrito por las partes, mediante las cuales surge o resurge, diremos, lo que ya se había dado antes del Tratado de 1904. Estamos hablando 16 años después del Tratado de 1904. En 1926, 6 años después, Bolivia intentó una revisión del Tratado de 1904 ante la Liga de las Naciones durante 2 gestiones. Grandes hombres como Florencio Sanabria, Félix Avelino Aramayo, Franz Tamayo participaron en esta cruzada. El proceso, que no era un proceso judicial, sino era una solicitud ante la Liga de las Naciones, no prosperó como se quería, pero fue el momento propicio para obtener una serie de promesas unilaterales que, más allá de los documentos, tienen un gran peso jurídico
dentro de los actos jurídicos de reconocimiento que Chile ha hecho en favor de Bolivia. Pero en 1926 hubo una situación especial en la que un tercero, el árbitro nombrado por las partes para la solución del conflicto entre Perú y Chile, los Estados Unidos, y particularmente su secretario de Estado, Frank Kellogg, interviene y le da una característica especial a la demanda boliviana. Ante un ofrecimiento de Chile, el mismo ofrecimiento de siempre, el presidente de Estados Unidos le encarga, es lo que se sabe, el presidente Coolidge le encarga a Kellogg que haga una propuesta formal, que las dos naciones, Perú y Chile, le cedan a Bolivia a través de uno o varios documentos la totalidad, una parte de los territorios en disputa, como un reconocimiento de la necesidad de la nación boliviana de obtener un acceso libre y soberano al Océano Pacífico. Chile acepta en 1926 esta propuesta y Bolivia la acepta. Es decir, hay un ofrecimiento de un tercero, de un árbitro, que es aceptado por las partes con una gran connotación jurídica. Hablábamos con Daniel en un programa de esta característica hace algunos días. En 1950, para efectivizar el tiempo, se da otro hecho jurídico fundamental que se trasunta, que se va a trasuntar, que se va a convertir en un acuerdo formal. Entre el 1 y el 20 de junio de 1950, las dos naciones suscriben un documento, un acuerdo, a través de dos notas reversales, negociadas previamente, registradas actualmente en la Cancillería chilena, mediante las cuales Chile se obliga formalmente a entrar en negociaciones con Bolivia para que Bolivia obtenga un acceso libre y soberano al Océano Pacífico. Estamos hablando de 46 años después de la firma del Tratado de 1904 y casi 70 años después de la confrontación bélica. Imagínense ustedes cómo el derecho boliviano, no la aspiración, porque Bolivia, y eso lo vamos a ver después, no tiene una aspiración, tiene un derecho. Las aspiraciones se piden, se suplican, se ruegan, los derechos se ejercen. Y cuando no se los puede ejercer directamente, se los demanda ante los tribunales. Ustedes son abogados y eso es justamente lo que ha hecho la nación boliviana de la mano del presidente Evo. En 1961, nuevamente, la larga cadena concatenada y unida que venía desde antes de la firma del Tratado de 1904 resurge. Un embajador de Chile en Bolivia, el embajador Manuel Truco, le entrega al gobierno boliviano un documento que la historia lo conocería como el Memorándum Truco, un reconocimiento de la vigencia del acuerdo de 1950, que a su vez se basaba en 1920 y en 1895, que reconocía que más allá del Tratado de 1904 había un tema pendiente entre Bolivia y Chile, el tema del acceso soberano al Océano Pacífico. Un nuevo compromiso escrito y formal de parte de Chile. Entre 1975 y 1978, conocen ustedes, se da lo que se conoce como el proceso de Charaña. En el proceso de Charaña, que empezó ahí, en febrero de 1875, en un vagón de ferrocarril en el más desértico altiplano, surge uno de los procesos más grandes que comprueba y afianzan el derecho boliviano. Una serie de documentos suscritos entre la reunión que fue en febrero y el acuerdo que se da en diciembre de 1975 son nuevamente documentos jurídicos, actos jurídicos que reafirman la obligación de Chile, porque Chile nuevamente se compromete con Bolivia a negociar de buena fe para que Bolivia obtenga un acceso soberano al Océano Pacífico. Entre 1979 y 1989, por un periodo de 11 años, en el plano multilateral, al plano al que nunca quiso llegar Chile, porque Chile cada vez que reclamábamos
en la vía directa y negaba sus compromisos, sacaba el tratado de 1904. Y cuando se reclamaba en el plano multilateral, nos quería traer al plano bilateral con el argumento de 1904. Como dijeron nuestros profesores, ha sido fácil para Chile soplar durante más de 100 años frío y caliente, acercarse y después rechazar, acercarse, comprometerse, firmar y después desconocer, rechazar, retroceder en sus ofertas. Ya en el plano multilateral se dan un total de 11 resoluciones de la Organización de Estados Americanos, 3 de las cuales son suscritas, votadas, aprobadas por Chile. Y estas declaraciones declaran de interés hemisférico el tema de la Mediterraneidad de Bolivia, la solución de la Mediterraneidad de Bolivia, la cual debe darse por un acuerdo negociado entre las dos partes, al cual Chile acepta firmando 3 de estas resoluciones. El tema no desapareció en 1989, sino es que se mantuvo latente justamente hasta el año 2013, en que Bolivia presenta una demanda ante la Corte Internacional de Justicia y de alguna manera se marca el camino, sin abandonar la multilateralidad, se marca y se prioriza el camino de la justicia internacional por la decisión del presidente Evo Morales. En 1987 hay nuevos acercamientos, lo que se conoció como las negociaciones del enfoque fresco, una propuesta, una recepción y después nuevamente un retroceso de parte del gobierno dictatorial de Chile, el gobierno de Pinochet y su canciller del Valle. En la década del 90, varios hechos jurídicos reafirman la supervivencia y el mantener viva la demanda boliviana, la declaración de Algarve, la agenda sin exclusiones, hasta que finalmente llegamos a la agenda de los 13 puntos cuando el presidente Evo llega al gobierno el 22 de enero del 2006. Cuando el presidente Evo llegó al gobierno, ocurrió lo que había ocurrido siempre entre Bolivia y Chile. Un nuevo gobierno de Bolivia, con mucha legitimidad, un acercamiento de parte de Chile, se incluye en la agenda de los 13 puntos, el punto 6º es el punto de la agenda marítima, se hacen negociaciones reservadas, se avanza en las discusiones, pero al momento de concretizar las ofertas, nuevamente ocurre lo que había ocurrido muchos años atrás, en 1920, 1926, 1950, 1975. Chile retrocede. Y Chile había jugado siempre en esas épocas con la inestabilidad de Bolivia. Pero no sabía Chile que al frente ya tenía un país diferente. Una nación grande. Una nación que empezaba a confiar en sí misma. Una nación que tenía una gran estabilidad política, social y económica. El presidente Evo ha visto al presidente Lagos, a la presidenta Bachelet, al presidente Piñera, nuevamente a la presidenta Bachelet y nuevamente ahora al presidente Piñera. Y el presidente Evo sigue el mismo. Ya no nos pueden contar cuentos. Ya no pueden actuar soplando frío y caliente como lo hicieron en el pasado. La presidenta Bachelet, antes de cumplir, le dice una serie de excusas al presidente Evo y le dice, mira, son las elecciones, esperemos el próximo gobierno. Llega el presidente Sebastián Piñera. Las ofertas no llegaban. Chile no sabía qué hacer. Y el presidente Evo le dice al presidente Piñera, voy a esperar hasta el 23 de marzo que llegue una oferta. Esa oferta no llegó. Y Bolivia cambia el curso. Cambia el curso históricamente, inéditamente. Y más allá de lo que ocurra en los planos histórico, político y jurídico, lo que hemos hecho, lo que ha hecho el presidente Evo, será algo que quedará grabado en la historia de esta maravillosa lucha de la nación boliviana por su reivindicación marítima. Bolivia, como mencionaba el procurador, como nunca antes, toma en serio el tema jurídico. Se crea la Dirección de Reivindicación Marítima, se trabaja durante 2 años, hay muchos abogados que participan, ahí está el doctor Walker San Miguel, fue uno de ellos, desde diferentes visiones se construye una demanda, reitero, certera en lo jurídico, en la que se conjuncionan de manera extraordinaria el derecho y la justicia. Esa demanda, después de 2 años de trabajo, después de consolidar un equipo nacional e internacional, un equipo internacional que, como lo explicaba el procurador, a diferencia de Chile, no es un equipo llave en mano, no es un equipo que se contrata, es un equipo de gente que comparte
la justicia y la razón de la causa boliviana, que más allá de su gran currículum y su vasta experiencia en la Corte Internacional de Justicia, comparten de tal manera lo justo, lo correcto, que llegan a derramar lágrimas como lo hizo el profesor Antonio Remiro Brotons en una entrevista que me imagino que ustedes han visto. Esa calidad de ese equipo finalmente construye esta demanda que sorprende a Chile, que lo molesta a Chile. Chile se enfada, empieza a decir mentiras, empieza a hablar una serie de situaciones que no corresponden a la verdad. Nos dice, quieren afectar la estabilidad de las fronteras, quieren violar el Pacta Sunt Servanda, quieren generar un riesgo para las relaciones internacionales de todos los países. Y una por una sus mentiras se van cayendo. En su desesperación, Chile presenta una absurda objeción a la jurisdicción y utiliza como escudo 1904 y se equivoca y se suicida. Porque la defensa en base a 1904 se le cae en la sentencia histórica del 24 de septiembre del año 2015. Un día que quedará grabado para siempre en la memoria positiva de la nación boliviana. En ese fallo, como lo mencionaba el procurador, se establecen grandes verdades. La primera, alguna verdad que ya se había mencionado en su momento, cuando se dictó el fallo entre Perú y Chile en la demanda por límites marítimos. Bolivia nació con territorio. Bolivia se encontraba entre Perú y Chile. El uti possidetis juris, al que hacía referencia al principio, quedó establecido y registrado en la Corte. Y el fallo sobre jurisdicción, que por 14 votos contra a 2 rechaza la petición chilena, incluso esos 2 votos no eran contradictorios, tenían criterios diferentes, por eso en algún momento se puede decir que casi por un criterio colectivo rechaza la objeción chilena y dispone a asumir competencia finalmente sobre el fondo de la causa. Un segundo elemento central es de que establece ese fallo sobre jurisdicción, el párrafo 50 del texto que les hemos entregado, el tema del acceso soberano de Bolivia al Océano Pacífico no es un tema ni tratado ni resuelto por el Tratado de Paz y Amistad y Límites de 1904. Ese es el más grande reconocimiento a que la razón la tenía siempre la nación boliviana. Una cosa es 1904 y otra cosa es el derecho de obtener un acceso soberano al Océano Pacífico. Dicho en el párrafo 50 de la sentencia sobre jurisdicción de 24 de septiembre del año 2015. Y tercer elemento, la Corte reconoce que existe un tema pendiente y en función de eso asume competencia para conocer el fondo de la causa. Fondo de la causa que es conocido a través del procedimiento que ha mencionado el procurador y que concluye finalmente con las audiencias orales que se llevan adelante entre el 19 y el 28 de marzo, en las cuales Bolivia, la nación boliviana, esta nación diferente, esta nación que cree en sí misma, esta nación estable, puso pues de manifiesto la verdad. Y hay algunas personas, algunos gobiernos, no hablo del pueblo chileno a quien respetamos profundamente, pero algunas oligarquías y algunos gobiernos que no aceptan la verdad. La molestia, el enfado de la gente de Chile, de la delegación de Chile, las declaraciones durísimas, incluso de su presidente, que reivindica un acto de agresión criminal que se dio en 1789, no son más que muestra de esa desesperación, preocupación, de ese no entenderse, no encontrarse a sí mismo que Chile mantiene desde que se presentó la demanda hace 5 años. Chile es una nación que siempre ha visto a Bolivia como un pueblo, como un estado inferior. Y le duele, y le cuesta, y lo reconoce finalmente, como lo hizo Claudio Grossman en su discurso final, reconocer que hoy Bolivia es una nación diferente. Esta es la historia de este proceso, tratado de resumir en 30 minutos a lo que debía explicarse quizá en varias horas. Pero ahora permítame, sean gentiles conmigo, dejarme referir brevemente al derecho. Al derecho, lo que estudiamos nosotros, lo que es nuestra profesión. 1904 y el acceso soberano de Bolivia al Océano Pacífico, con antecedentes incluso anteriores a 1904, es un tema zanjado y definido por la Corte. Chile
al perder el argumento de 1904 en la sentencia de jurisdicción, se ha visto desprotegido y desesperado. Y ha intentado una y otra estrategia de defensa, todas fallidas. Primero ha vuelto a 1904, lo cual es un suicidio, porque es una falta de respeto a la Corte. La Corte dijo que eran dos cosas diferentes. Segundo, dice, los actos jurídicos no eran actos jurídicos. Falso. Como vamos a ver, todos y cada uno de ellos están refutados por el derecho internacional como actos jurídicos. Tercero, dice, esos actos jurídicos ya han prescrito. ¿No son o no son actos jurídicos? Bueno, confiesa Chile que son, pero han prescrito. Falso. Como lo ha demostrado de una manera extraordinaria en una de las presentaciones más brillantes del profesor Matías Fortois, esos actos siguen un hilo conductor, un hilo concatenado hasta el día de hoy, que es una obligación constante. Y en su última desesperación, ¿saben qué ha dicho Chile? Chile dice, no, pero fue Bolivia la que no quería el mar. En 1975, el intercambio, en 1950, el tema del agua, llegan a eso. O sea, si pasa imposible esto, ¿no? Como dicen los abogados. Una estrategia de derrota. ¿Qué está en el fondo? En el fondo, permítanme hablarles solamente de 3 elementos. Son en total 6, pero permítanme hablarles de 3. Primero, los acuerdos. El pacta sunt servanda. Lo que ellos nos reclamaban a nosotros de no cumplir, ellos son los que no cumplen. 1920, 1926, 1950, 1975 son acuerdos. Dentro de la lógica del derecho internacional, como lo han mostrado nuestros abogados. Estándar de acuerdos mucho más altos que los que la Corte Internacional de Justicia en el proceso Perú-Chile ha establecido a favor del Perú. Tienen que cumplir lo pactado. A ellos se les aplica el pacta sunt servanda y el promisio sunt servanda. Segundo elemento, más allá de la grandeza de un acuerdo, la grandeza jurídica de un acuerdo, están las promesas unilaterales. ¿Puede un Estado decir una y otra vez que va a entrar en negociaciones para un fin determinado, con un plazo y un objetivo determinado, y después no cumplir la palabra empeñada? Hay mucha jurisprudencia en la Corte. Bolivia ha presentado abundante jurisprudencia. Pero les voy a contar solamente de un caso, estimados amigos, el caso de los ensayos nucleares. Francia realizaba ensayos nucleares en el Pacífico Sur, en la Polinesia. Y esos ensayos dañaban el medio ambiente, destrozaban el hábitat de los países. Finalmente a Francia le demandan. Y le demandan para que deje de hacer esos ensayos nucleares. El canciller francés sale y dice, Francia no va a hacer nunca más un ensayo nuclear en el Pacífico Sur. La Corte toma esa palabra, porque es la palabra de un Estado, porque si no confiamos en la palabra de un Estado, en la palabra de quién confiamos, y cierra el caso sentando una jurisprudencia de oro. Cuando un Estado hace una promesa unilateral, tiene la obligación de cumplirla. Le hemos presentado a la Corte Internacional de Justicia 1, 2, 3, 4, 5. Si tuviéramos tiempo, hablaríamos uno por uno. Las promesas unilaterales jurídicas expresadas por lo que llaman en derecho internacional la Troika, las 3 autoridades facultadas para hablar. Y tercer elemento, la buena fe. La buena fe es la base de la vida del hombre en sociedad, ¿no? ¿Cómo basamos nuestras relaciones familiares, nuestras relaciones laborales? ¿Cómo las basamos? Me pide el doctor Gutiérrez Sardán un documento escrito que yo me comprometo bajo garantías de que yo voy a venir a dar una conferencia acá. No. Todo nos basamos, todos nos movemos dentro de la buena fe. Si los seres humanos en nuestra individualidad nos basamos en la buena fe, ¿cómo no se va a aplicar ese principio a los estados, a las naciones, a las sociedades jurídicas y políticamente organizadas, a las entidades supergentilicias, como decía esa palabra don Manuel Morales Dávila, un profesor de Derecho Constitucional, que están por sobre todos los estados y que de acuerdo a Kant actúan como un estado, o mejor dicho, actúan como una persona, titular de derechos y obligaciones?
titular, por supuesto, de una buena fe. Esa buena fe que viene desde el derecho romano, es la bona fide, que es la construcción del cimiento fundamental del derecho. ¿Puede un Estado decir lo que quiere y después retirarse? ¿Puede después ir a la Corte Internacional de Justicia, el más alto tribunal que ha creado la humanidad para solucionar controversias de manera pacífica, y con la chicana de la minucidad de decir, no, este acuerdo no estaba ratificado por el Congreso boliviano, aquí hubo tal situación? Creo que los abogados conocemos como el nombre de la chicana. ¿Puede eludir la responsabilidad de un Estado, de una nación? Puede desconocer acuerdos, promesas unilaterales, buena fe, los instrumentos sobre los cuales se asienta una sólida demanda, reitero, victoriosa y vencedora, que Bolivia ha construido. La respuesta la conoceremos seguramente hasta fin de año o un tiempo después de mano de la propia Corte Internacional de Justicia. Yo cierro con una reflexión final, queridos amigos, perdón por lo extenso. El maestro uruguayo Eduardo Couture, en el derecho, nos decía, hay que luchar siempre por el derecho, pero cuando se encuentra en conflicto el derecho y la justicia, hay que inclinarse por la justicia. Pues bien, en palabras del profesor Antonio Remiro, en la causa boliviana se juntan de una manera extraordinaria el derecho y la justicia. El derecho internacional, basado sobre todas estas instituciones a las que me he referido, que las hemos puesto de manifiesto con la mayor solvencia ante la Corte Internacional de Justicia, reitero, la más grande corte que ha creado la humanidad para solucionar controversias de manera pacífica, de las cuales nos sentimos orgullosos por esa construcción y esa fuerza y esa fortaleza jurídica, pero también la causa boliviana es una causa justa, convergen, no hay nada que escoger, como diría Couture, convergen el derecho y la justicia. Pero además del derecho y la justicia, finalmente cuenta la razón. No es razonable, como lo ha planteado el profesor Payam Akabam, ¿no es razonable acaso que una nación que nació con cualidad marítima, que provino de una entidad antigua que la identificaba con el mar, que la perdió fruto de una invasión y de una injusticia, de un atropello, algo que los seres humanos rechazan, y cuyo derecho a obtenerla lo ganó nuevamente por el propio reconocimiento del agresor que tiene la obligación de devolverle esa cualidad, ¿no es acaso razonable? ¿No será esta la razón para que intelectuales, presidentes, primeros ministros, hasta el Papa Francisco, la máxima autoridad moral que existe en la humanidad, se hayan manifestado a favor de la causa boliviana? Y que Chile no haya concebido ningún apoyo a su punto de vista, que lo máximo que consigue Chile es la declaración de algún gobierno amigo en la actualidad de ellos que dice es un tema bilateral y que se resuelvan entre ellos. ¿No está en el fondo de la conciencia del pueblo chileno la razonabilidad de nuestra demanda? Cuando ven que tienen desde Arica hasta Punta Arenas más de 6.000, 7.000 kilómetros de costa, y no es razonable lo que pide Bolivia en función a la historia, al derecho, a la justicia. La razón, ese gran elemento, ¿no? Esa fuente de la realidad y la sabiduría, sin ser kantiano, está con Bolivia. La historia, el derecho, la justicia y la razón están con nuestra causa. Hay que estar tranquilos y hay que reconocer el esfuerzo, el liderazgo y las condiciones. Yo no creo que nosotros tengamos mayor crédito porque ahí están de testigo personas que el propio doctor José Luis Gutiérrez Sardán, que ha trabajado con el presidente y sabemos muy bien que estas cosas, más allá de la especificidad jurídica, requieren coraje, requieren determinación, requieren solvencia. Y con esa solvencia con la que se ha construido hoy la nación es que se ha podido llevar adelante este proceso que nos ha reivindicado a todos. Y este proceso que, en función de estos 4 elementos, la historia, el derecho, la justicia y la razón,
estamos seguros concluirá con una sentencia favorable. Muchísimas gracias. Quiero de manera muy especial pedirles un momento más para escuchar a uno de los órganos del sistema de la comunidad andina, a su secretario general, el doctor Walker Miguel, a quien me permito ofrecerle la palabra. Muchas gracias, distinguido doctor José Luis Gutiérrez, rector de nuestra alma mater andina. Felicitarlo por esta iniciativa y un especial saludo al ministro de Justicia, al colega y amigo Héctor Arce Saconeta y al procurador general del Estado, al doctor Pablo Benacho. Desde la Secretaría General de la Comunidad Andina en Lima nos hemos conectado gracias a la tecnología, como bien decía Héctor Arce. Nos encontramos una veintena de bolivianas y bolivianos que trabajamos tanto en esta Secretaría General como en la Embajada de Bolivia en Lima, Perú. Nosotros hemos venido realizando distintos foros, encuentros, participación para abordar esta temática y por tanto nos congratulamos que a través de la Universidad Andina, con sede en Sucre y en Santa Cruz, y con este contacto en Lima, hayamos reactualizado vivencias que el ministro Arce conoce muy bien desde la agenda de 13 puntos que hemos pasado. El presidente Morales es autor de la agenda de 13 puntos, de la agenda del diálogo sin exclusiones en el primer gobierno de la presidenta Bachelet. Luego en el proceso de transición con el primer gobierno del presidente Piñera, que fue también productivo en el sentido de que hubieron reuniones de altísimo nivel entre cancilleres, y luego en el proceso dentro del litigio entre Perú y Chile, al que Bolivia intervino en alguna medida, planteando ya lo que después sería la demanda, que con propiedad podemos decir es la demanda boliviana ante la Haya. Y como nunca dejamos de aprender y de ver temas importantes, yo solamente quiero referirles el artículo 4 del Acuerdo de Cartagena, de este que da nacimiento a la comunidad andina. Y dice, para la mejor ejecución del presente acuerdo, los países miembros realizarán los esfuerzos necesarios para procurar soluciones adecuadas que permitan resolver los problemas derivados del enclaustramiento geográfico de Bolivia. Los problemas derivados del enclaustramiento geográfico de Bolivia. Es decir, el organismo multilateral que hoy me toca, diríamos, dirigir como secretario general, reconocía ya el año 1969 este hecho, que Bolivia, por falta de puerto, por falta de acceso al mar, ha tenido enormes dificultades y vicisitudes económicas a lo largo de su historia contemporánea. Pero tiene un doble valor porque el Acuerdo de Cartagena fue firmado también por Chile el año 69. Venezuela recién ingresó un año después y evidentemente Chile se retiró después del 76, pero ese ya es otro tema. Entonces, considero, distinguido doctor Gutiérrez y a los expositores, al ministro y al procurador, que estamos en un momento augural, si bien reflexivo, porque ya ha terminado la etapa escrita y la fase oral de la demanda y del proceso internacional, para que en el siglo XXI cerremos las heridas del siglo XIX y que vayamos preparándonos para una etapa de negociación con el vecino país, la República de Chile, porque el mejor evento para Bolivia después de la Haya ha de ser precisamente una negociación de buena fe, con eficiencia y con resultados. Así que simplemente mis palabras de felicitación, distinguido doctor Gutiérrez, un saludo a los colegas abogados a cargos jerárquicos, a cargo de un tema tan importante, un saludo también a quienes han participado como auditores y todo el apoyo desde los bolivianos que vivimos, trabajamos en Lima, para que se haga posible una solución donde en algún momento probablemente también el Perú
será un país importante. Entonces, muchísimas gracias y un especial saludo a los colegas Héctor y Pablo que acaban de darnos sus mensajes desde la ciudad de La Paz. Muchísimas gracias. Muchas gracias en atención a la hora, pero al mismo tiempo agradeciendo profundamente la presencia del doctor Héctor Arce en su universidad. Él es parte de nuestro Consejo Superior. Al doctor Pablo Menacho, nuestro procurador del Estado, y al doctor Walker San Miguel, que se ha permitido y nos ha recordado ese artículo segundo, o digo cuarto del Acuerdo de Cartagena, que además, con las características propias de la comunidad andina, el próximo año cumplimos 50 años del proyecto de integración más importante de esta parte de América. Muchas gracias a todos, muy amables. ¿No? ¿Cierra niebla?